Es momento ahora de abrir su Biblia en el libro de Efesios. Hemos estado en Efesios por un buen tiempo y con la disculpa breve para aquellos que están aquí visitando para el fin de semana. En cierta manera los estamos aventando a la mitad aquí, pero creo que la palabra de Dios va a penetrar su corazón y va a ser útil para usted. Por lo menos esa es mi oración. En el libro de Efesios usted tiene una especie de modelo de construcción cristiana. Tiene usted 6 capítulos, los primeros 3 son de doctrina y los últimos 3 son de práctica, ortodoxia y ortopraxis. Y en toda la doctrina es con el propósito de la práctica. Toda la doctrina bíblica no es más que un cimiento para cómo vivimos nuestras vidas. Y entonces estamos en el cuarto capítulo, el cual nos coloca en la segunda sección, la cual es en donde aplicamos nuestra teología en la manera en la que vivimos, y hemos titulado esta serie El andar del cristiano verdadero. El cristiano verdadero fue básicamente definido en los primeros 3 capítulos de apertura, y ahora vemos cómo los cristianos verdaderos viven. Esta es una definición para nosotros. Esto es lo que describe a un cristiano, y usted verá eso conforme le leo las palabras conocidas del capítulo 4, comenzando en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles o paganos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí está la transición. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia o maldad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, nuestro tema en el capítulo 4 ha sido transformación espiritual. Eso identifica al cristiano verdadero. Los versículos 17 al 19 que le acabo de leer describen a la persona no convertida. Después tiene usted, como lo señalé, la transición en el versículo 20. Habéis aprendido a Cristo, y esa es una transformación dramática. Ustedes lo han oído, usted literalmente lo oyó hablar por su espíritu en su corazón, en su palabra. Usted ha sido enseñado por Él, por el Espíritu y su palabra, y ahora usted, conforme a la verdad que está en Jesús, conoce la verdad que está en Jesús. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, usted se despojó de eso, de esa vida corrupta. Ha sido renovado en el espíritu de su mente, y usted es un nuevo hombre, creado según Dios, de hecho, creado en la justicia y santidad de la verdad. Esta es una transformación dramática de 180 grados que se lleva a cabo en la salvación. Y se vuelve evidente quién es transformado debido a cómo nos conducimos, cómo vivimos. De regreso en el capítulo 2 vimos una afirmación muy clara de esta transformación en los versículos 8 al 10.
Capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y después, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es una afirmación absoluta de un hecho de que si usted ha venido a Cristo para salvación, usted ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. O en el lenguaje del capítulo 4, versículo 24, ustedes han sido creados en justicia y santidad de la verdad, según Dios. En otras palabras, usted adopta la esencia de Dios, usted adopta la virtud de Cristo, lo cual se manifiesta a sí mismo en justicia, santidad y verdad y buenas obras. Los cristianos son conocidos por la transformación de sus vidas. Fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces estamos aprendiendo aquí en dónde se manifiesta la gran transformación. Y comenzamos con eso en el versículo 25. Y vimos una serie de intercambios aquí. Intercambios dramáticos. El primero está en el versículo 25, desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y hace unas semanas atrás vimos el primer intercambio, que es la mentira, la cual es intercambiada por hablar la verdad. Y después, en el siguiente versículo, vimos que el enojo pecaminoso es intercambiado por enojarse pero no pecar. El enojo pecaminoso es reemplazado por la indignación justa. Entonces, el primer intercambio es que la nueva creación cede la mentira por la verdad, cede el enojo por la indignación justa. Ahora, esta mañana quiero que vea un par más de estos intercambios muy prácticos. Y el tercero está en el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Usted intercambia la mentira por hablar la verdad. Usted intercambia la vida antigua de enojo pecaminoso por indignación justa. Y usted también, cuando se convirtió en un creyente, usted intercambió el hurtar por compartir. Este es un opuesto completo. Entonces el versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué dice la Biblia acerca de hurtar? ¿Qué dice acerca de robar? ¿Qué dice acerca del robo? Bueno, créame que dice bastante y no tenemos tiempo de cubrirlo todo, pero quiero presentarle algunas de las cosas en las Escrituras que nos van a ayudar a entender cómo se siente Dios acerca de esto. Pero permítame decir esto para comenzar. Es otro de esos pecados automáticos humanos que es muy normal para la gente caída. Es normal para la gente caída ser mentirosa, es normal para la gente caída que la gente esté enojada, y también es normal para todos los pecadores robar, tomar cosas que no les pertenecen a ellos. Esto es tan normal que la Biblia advierte en contra de esto con especificidad, de manera clara. En Éxodo 20, versículo 15, en los 10 mandamientos, Dios dijo, no hurtarás. Repetido en Deuteronomio 5, 19, no hurtarás. Es una afirmación simple, también es una afirmación amplia, pero permítame mostrarle algo de su naturaleza amplia al pedirle que pase a Éxodo 22. Éxodo 22, conforme Dios está dando instrucción, apenas subsecuente a dar la ley, Él tiene mucho que decir acerca del robo. Y es el principio del capítulo 22 de Éxodo. Y vamos a ver los primeros 9 versículos o por ahí. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. No es una buena idea. Usted roba una oveja y va a perder 4. Usted roba un buey y va a perder 5. Esta es una defensa, escúchame, para la propiedad privada, posesiones personales. Dios no es un comunista. La Biblia cree en la propiedad personal. Y si usted roba,
usted paga y usted paga abundantemente. El versículo 2 dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Vio usted eso? Lo que la palabra de Dios está diciendo es que cuando alguien viene a robarlo y usted se defiende y un ladrón muere, no hay culpabilidad. Eso es defensa propia. Esa es la protección de su propia propiedad privada. No hay culpabilidad de sangre. Pero si fuere de día o sale el sol para el versículo 3, esto es, él sobrevive, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. En otras palabras, si no tiene nada para pagar de regreso lo que ha tomado o destruido, él tiene que ser un siervo obligado por contrato. Él tiene que venderse a sí mismo para trabajar para la persona a la que él defraudó o a alguien más para que pueda ganar de regreso la restitución que es necesaria. La restitución es siempre el diseño de Dios para la respuesta a un crimen. Tenemos penitenciarías en nuestra nación. Las penitenciarías fueron diseñadas por los cuáqueros para hacer que la gente fuera penitente. La idea es que si ellos se sentaban por suficiente tiempo, lo lamentarían. Realmente no funciona así, ¿verdad? Se sientan por suficiente tiempo y simplemente se vuelven más infestados de maniobras criminales. La restitución siempre fue la manera de Dios. Y si usted tenía que hacerlo, se vendía a sí mismo como un siervo obligado por contrato para hacer restitución. Si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Entonces, aun si la persona recibió de regreso la propiedad, tenía que pagar el doble por el acto criminal. Si algo hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Una cosa que la gente solía hacer a sus enemigos era dejar que sus animales anduvieran sueltos en el campo de su enemigo para destruir la cosecha. Si usted hacía algo para dañar la cosecha de una persona, tenía usted que hacer restitución al dar lo mejor de su propio campo y lo mejor de su propia viña. Aquí hay otra cosa que los enemigos hacían. Quemaban el granero de alguien más, el almacén de alguien más de grano cosechado. Y el versículo 6 dice, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Eso podía ser significativo. Si usted quemaba el grano amontonado de alguien o quemaba su campo, usted tenía que hacer restitución. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Usted da sus posesiones, sus objetos de valor a un amigo, y usted regresa y después que él ha tenido sus objetos de valor y no están, y él dice, oh, fue robado. ¿Cómo sabe usted que fue robado y que él no lo robó? Usted tiene que llevarlo a la corte para saber si de hecho fue un ladrón o el amigo en el que usted confiaba metió sus manos en la propiedad de usted. Después el versículo 9 en cierta manera lo resume. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si usted roba, usted tiene consecuencias serias. En el libro de Levítico, son unos cuantos versículos en el capítulo 6 para fortalecer el entendimiento de esto. Habló Jehová a Moisés, diciendo, capítulo 6, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová,
y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano. Y eso es lo que se tenía en mente en Éxodo 22. ¿Cómo sabe usted que el que le dijo a usted que un ladrón lo tomó, que él no inventó esa historia y que él mismo lo tiene? Entonces esto es defraudar, cualquier tipo de fraude. O bien robare, si ha extorsionado a su compañero, o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negar y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Entonces él tenía que ir al sacerdote y hacer una ofrenda por la culpa, y en el día mismo que hacía eso, él tenía que proveer la restitución. Esto es lo que Zaqueo hizo, ¿no es cierto? En múltiplos. Él estaba siguiendo la ley del Antiguo Testamento. En Isaías 61:8 Dios dice, odio el robo. Odio el robo. Eso asume el derecho a la propiedad privada, el derecho a las posesiones personales. Y eso asume que Dios ha diseñado que lo que usted gana, usted se lo queda porque es de usted. Es de usted. En Jeremías condena a la gente de Israel en el capítulo 7. Y lo hace comenzando en el versículo 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos. Van a tener la osadía de robar, matar, cometer adulterio, hablar lenguajes profanos, involucrarse en sacrificios idólatras, siguiendo otros dioses, y después venir al templo, el cual es mi casa, y decir, somos librados. Dios es nuestro Redentor, Dios es nuestro Libertador. ¿Creen que decir eso les permite hacer todas estas abominaciones? Y después versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Esas son las palabras mismas que Jesús declaró cuando entró para atacar el templo. Él dijo, lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ustedes vienen aquí y aparentemente adoran al Dios vivo y verdadero, pero sus vidas están llenas de pecado. Ustedes cometen adulterio, ustedes mienten y ustedes roban. No vengan a mi casa si son un ladrón y piensan que todo está bien. No lo está. En Oseas capítulo 4, y estas son solo unas muestras, pero en Oseas capítulo 4, versículo 1, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Los mismos pecados automáticos que son comunes a lo largo de toda la historia humana. Perjurar, mentir o engañar, matar, hurtar y adulterar. Esta es la acusación que el Señor tiene contra su pueblo. Dios odia el robo. No robe. Jesús repitió ese mandato en Mateo 19:18. No hurtarás. Pablo repitió ese mandato en Romanos 13. No hurtarás. Tito 2:10 dice, no defraudando, robando.
Entonces, este es otro mandato muy claro dirigido a un tipo de pecado automático que es muy, muy normal para toda la humanidad caída. Somos una raza entera de ladrones. Los niños tienen que ser disciplinados firmemente para aprender que algunas cosas no les pertenecen a ellos. La codicia está en el corazón, profunda, soberbia, egoísta, codicia. Y el robo es una función de la avaricia. La gente realmente no roba por necesidad. Es posible que eso sucede en ocasiones, claro, para una persona que está privada y al final no tiene alternativa, pero generalmente no roban por necesidad, no en el mundo moderno, porque, bueno, por ejemplo, en nuestro país el gobierno provee $1 trillón para proteger a la gente contra el tipo de hambruna por la que la gente será amenazada al proveer todos los recursos disponibles del gobierno que la gente puede accesar. Pero los psicólogos dicen que la gente no roba por necesidad, es muy raro. Roban por codicia. Roban por lo que básicamente se sugiere como privación. No tengo lo que tú tienes. Quiero lo que tú tienes. Y por esa razón, otro de los 10 mandamientos es no codiciarás. Es envidia, es celos. Y la envidia y los celos llevan al robo y también puede llevar a un trastorno masivo en la sociedad conforme la gente de manera colectiva se vuelve celosa y buscan la venganza. Es un problema universal. Usted sabe eso, porque tenemos que tener una llave para todo. Tenemos que tener contraseñas. Ad nauseam. Tenemos que colocar nuestro dinero en bancos. Tienen que estar en el banco, pero en la caja de seguridad. Cerramos con llave todo. Tenemos que tener códigos, sistemas de seguridad, guardias. Tenemos que tener policía, detectives, abogados, jueces, jurados. Todo este sistema entero, en la mayoría de los casos, de todos los tipos de crímenes que hay, está dedicado primordialmente al crimen del robo. Ahora tenemos nuevos crímenes de robo de identidad. Hackers. Una de las razones por las que no manejo un auto eléctrico. Tengo un carro modelo 2006. Nadie puede hackear mi carro del 2006. Yo puedo ir a donde yo quiero ir. Nadie puede redirigir alguna máquina eléctrica y detenerme antes de que pueda llegar a Grace. Ustedes entienden que si ustedes tienen un auto eléctrico, en cualquier punto usted podría ser redirigido por poderes que usted ni siquiera sabe que existen. Tenemos todo tipo de robo imaginable, desde rompe y toma, la gente simplemente atacando farmacias y tomando todo lo que pueden tocar, rompiendo estuches, en tiendas de joyería, robo de autos, todo tipo de robo. Deudas no pagadas, eso es robo. Falsificar cuentas de gastos, eso es robar. Hacer trampa en sus impuestos, robar dinero, retener el sueldo que usted debe. Pero este es el camino del mundo, porque esta es la corrupción que hay en el mundo y la gente corrupta miente, se enoja y roba. Eso es simplemente como es en el mundo. Ahora, hoy día, en lugar de que nuestra sociedad trate de ayudar a la gente a mantenerse dentro del marco de la honestidad y no robar, tenemos una sociedad que quiere permitir el robo. En la nueva justificación para eso es algo llamado crímenes de supervivencia
o crímenes de equidad. Es una nueva tendencia. Fue explicado de esta manera en un artículo. Los que no tienen casa, los pobres y la gente de color roban para sobrevivir. Cualquier aplicación de la ley sobre estos es una violación básica de sus derechos humanos básicos. Estamos viendo esto manifestándose frente a nosotros. Esta es la inversión de una teoría que fue muy eficaz no hace muchos años atrás. Era llamada la teoría de la ventana rota de la implementación de la ley. Tuvo un efecto dramático en muchas ciudades, particularmente en Nueva York. Y la teoría de la ventana rota de conducta es esta. Usted detiene a la gente en el nivel más bajo del crimen de una ventana rota. Porque si usted no los detiene al nivel más bajo, eso va a escalar rápidamente más allá del control. ¿Por qué? Porque la gente por naturaleza es avara y está descontenta y se siente privada y es avara, y eso es como piensa y actúa el corazón caído. Incluso la persona mejor vestida y mejor preparada puede robarse millones de dólares, porque en su corazón está la misma inclinación hacia ser un ladrón. Pero el enfoque de la ventana rota a la policía detiene el crimen al nivel más bajo tuvo un efecto dramáticamente positivo en el crimen. Ha sido reemplazado ahora por lo que se llama el crimen de supervivencia. La suposición es que, bueno, estas personas están tan privadas que hacen esto para sobrevivir. Entonces debemos dejar que lo hagan. Una ilustración de eso en California, en la Proposición 47. La Proposición 47 redujo el robo de la propiedad a menos de $950 de un crimen a una mala conducta, y que no debía ser procesada, y la meta, y cito, es eliminar la desproporcionalidad racial. Entonces, la gente, debido a que no tiene lo que alguien más tiene, aunque tienen acceso a provisión social, la gente que está en la escala baja en términos de recursos, ¿tienen un derecho de tomar algo que no es de ellos? Permítame mostrarle una respuesta a eso en Proverbios 6. Proverbios 6, versículo 30. No tienen en poco al ladrón que hurda para saciar su apetito cuando tiene hambre. Dice usted 1 minuto, pero eso es lo opuesto de lo que estás diciendo. No, lo que eso dice es que no menospreciamos a un ladrón para satisfacerse a sí mismo cuando roba, si tiene hambre. En otras palabras, entendemos eso. Entendemos que alguien haga eso. Pero ese es un asunto real. Cuando alguien roba porque tiene hambre. Pero ve el siguiente versículo. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. No creo que nadie entienda eso en esta cultura. Incluso si usted está robando al nivel más bajo de su vida, hay otras maneras en las que Dios quiere que usted tenga sus necesidades cubiertas que no sea robar. Incluso en la situación más desesperada, usted no roba. Porque si usted es sorprendido, el mandato bíblico dice que usted va a pagar 7 veces. ¿Y de dónde va a salir eso? Van a quitarle su casa. Entonces, simplemente no hay margen en la Escritura conforme presenta este asunto del robo. Aquellos que pertenecen al reino, aquellos que pertenecen al Señor, intercambian el robo por el compartir. Regresa al versículo 28. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No tomamos, damos. Y esto erais algunos, 1 Corintios 6, erais ladrones, ya no lo son. Ahora debemos trabajar, eso es copiado, trabajar al punto de sudar y quedar exhausto, incluso
Dios tuvo una semana de trabajo de 6 días. Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, usted intercambió el robo por el compartir. Escuche 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, Pablo dice, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No hay lugar en la Biblia para los mendigos y los vagabundos y los que viven en la calle mendigando. Ahora entiendo el asunto de los que no tienen lugar donde vivir. Entiendo que la mayoría de esas personas básicamente se han colocado en una situación como esa, no porque no hay recursos disponibles, no porque no tienen familia, no porque no hay nadie que les ayude, sino porque se han destruido a sí mismos por las drogas y el alcohol. Entiendo eso. Nuestra sociedad suele ser compasiva hacia esas personas, al grado que tenemos lugares en donde esas personas puedan ir y ser cuidadas y alimentadas, y se les da una cama. O había algún estigma con lo que era llamado un hospital mental, pero proveía seguridad para ellos y proveía protección y satisfacía sus necesidades. Ahora simplemente son dejados sueltos en las calles para su propia destrucción triste. Si usted no trabaja, usted no come. Esa es la regla general. Si usted ha llegado a un punto en su vida, sea por discapacidad o por la autodestrucción, usted no puede trabajar. Ahí es en donde entramos. Trabajamos para que podamos proveer lo que es bueno para aquellos que tienen necesidad. Regrese a 2 de Tesalonicenses 3:10. Si usted no está dispuesto a trabajar, tampoco va a comer. Pablo dice en el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Coman su propio pan. 1 de Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos, su propia familia, mayormente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si usted es un cristiano, usted debe proveer para su familia o es peor que un incrédulo. ¿Por qué dice que es peor que un incrédulo? Porque incluso los incrédulos hacen eso. Incluso los incrédulos hacen eso. Entonces, no robamos. Lo que hacemos, por otro lado, de regreso al versículo 28, es hacer con nuestras manos, esfuerzo energético con nuestras propias manos, haciendo lo que es bueno. Eso es ágatos, es una palabra que significa perfecto en su tipo. Trae placer, trae satisfacción, inherentemente bueno, inherentemente benéfico, agradable a Dios. ¿Por qué hacemos eso? Para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Esto es lo que hacemos. Nosotros ayudamos a los que están privados para que no se vean tentados a robar al proveer lo que necesitan. Primera de Juan dice, si ves a tu hermano tener necesidad, le muestras compasión a él. ¿De qué otra manera se manifiesta el amor de Dios en ti? ¿Cómo puedes decirte cristiano si no satisfaces necesidades? Entonces, si usted es un creyente, hay algunos intercambios dramáticos en la transformación de mentir, hablar la verdad, del enojo pecaminoso a la indignación justa de robar, al compartir. Y permítame pedirle que vea el versículo 29 para uno más. Hay un intercambio de palabras corrompidas por palabras de gracia. Palabras corrompidas son intercambiadas por palabras de gracia. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Su corazón es transformado, su mente es transformada, su conducta es transformada y, por cierto, su boca es transformada.
Del lado negativo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es safros, en el griego significa rancio, fétido, podrido, putrefacción, nauseabundo. Una palabra muy fuerte. Este también es otro vicio normal. La corrupción profana de nuestra cultura es manifestada constantemente en las palabras de esta cultura. La música con frecuencia es sucia y vil. Las películas, la televisión, el discurso, la conversación no es nada nuevo. Leí algunas cosas acerca de la Roma antigua en torno al tiempo cuando Efesios fue escrito y había palabras terribles, terribles que usaban. Y primordialmente eran los soldados quienes eran los más vulgares de todos. No es nada nuevo hablar de manera putrefacta, profana. Esa también es la posición automática porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, que ese tipo de palabras nunca salgan de su boca. Permítame mostrarle lo que nuestro Señor dijo acerca de eso en Mateo 12:34. Él dice, generación de víboras. Él está condenando a aquellos que lo rechazaron. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Eso es lo básico. Si usted es malo, ¿cómo puede usted hablar lo bueno? Bueno, no puede, porque si usted es malo, va a salir en su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y el siguiente versículo dice eso. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, sus palabras define o revela su condición espiritual. Versículo 36. Usted podría pensar que usted puede decir lo que quiere decir y salirse con la suya, mas yo os digo que toda palabra ociosa, toda palabra inútil que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Espera un minuto. ¿Somos condenados por nuestras palabras y justificados por nuestras palabras? ¿Qué estamos oyendo? ¿Acaso esto es salvación por obras? No. Lo que significa es que cuando usted esté de pie ante el juez y el veredicto de su destino eterno esté en juego, la evidencia de su regeneración se manifestará en sus palabras. El registro de sus palabras va a validar la transformación, porque sus palabras van a ser transformadas. Cada palabra descuidada para aquellos que nunca fueron transformados es mantenida en el registro divino y será la razón, la lista de crímenes por las que serán condenados eternamente. Dios mantiene un registro de todo lo que decimos. Todo. En Colosenses capítulo 3 y versículo 8, en un texto algo paralelo, leemos esto. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Si usted es una nueva criatura en Cristo, no hay lugar para eso. Permítame darle la ilustración de todas las ilustraciones en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 3. Simplemente escuche esto. No necesita realmente mucha explicación. Santiago capítulo 3. Escuche. Usted puede seguir en su Biblia. Bajaremos hasta el versículo 10, Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si usted es un maestro, usted va a estar bajo un juicio más estricto, porque usted está en una posición en la que está diciendo más palabras públicamente. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En otras palabras, más vale que tenga cuidado antes de que se vuelva un maestro y se coloque a sí mismo en público,
Y usted sabe que todas sus palabras van a ser oídas y en esta generación oídas y grabadas y guardadas para siempre, para siempre y para siempre. Más vale que piense antes de que usted quiera colocar su vida entera en el registro público. Porque todos tropezamos. Y controlar la lengua, para hacerlo perfectamente, usted tiene que ser un hombre perfecto. Versículo 3, Santiago dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Hombre, qué descripción de la lengua. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. La lengua es un instrumento del infierno. Comienza incendios, sabemos eso. Regresemos a Efesios entonces y concluyamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nada de palabras abusivas. Abajo en el versículo 4 del capítulo 5, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, bromas sucias que no convienen. Sino, de regreso al versículo 29, la que es buena. Ágatos, de nuevo. Solo aquella palabra que es buena, noble, agradable. ¿Y cómo es algo considerado bueno? Bueno, de tres maneras. Es bueno para edificación. Eso quiere decir que es bueno para edificar a alguien. En otras palabras, sus palabras deben levantar, deben iluminar, deberían instruir, deben dar luz, deberían traerle a la gente la verdad, que les ayuda a entender mejor, conocer mejor y vivir mejor. Y no solo eso, en segundo lugar, nuestras palabras deben ser para la necesaria. Esto significa apropiado, deliberado, pertinente. Y en tercer lugar, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras deben edificar, esto es instruir y levantar. Nuestras palabras deben ser útiles, apropiadas, útiles con un propósito y pertinentes para los asuntos que tenemos frente a nosotros, y sobre todo, nuestras palabras deben ser benéficas, amorosas, amables, amigables, hasta gentiles. Fue dicho de Jesús en Lucas 4:22 que palabras de gracia caían de sus labios. Pablo dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra sazonada con sal. La sal era usada para detener la corrupción, la putrefacción. No debe haber nada de corrupción en sus palabras, nada feo, nada áspero, nada amargado, nada abusivo, nada vengativo, nada jactancioso, nada que menosprecie, nada no amable, nada dañino, nada sucio. Pero todo eso prácticamente define las palabras en nuestra cultura. Las cosas han cambiado. Encontré una cita esta semana que me impactó con el contraste entre hace unos cuantos siglos atrás y ahora en nuestro país.
Esta es una orden general que vino por parte de George Washington. Él escribió esta orden general el 3 de agosto en 1776 y se lo dijo a todo el ejército estadounidense. Esto es lo que él escribió. El general lamenta ser informado de la práctica necia e impía de vulgaridades, palabras malas y altisonantes, un vicio hasta ahora poco conocido en nuestro ejército estadounidense, se está volviendo una moda. Él espera que los oficiales, mediante el ejemplo como también por influencia, lo frenen y tanto ellos como los hombres reflejen que tenemos poca esperanza de recibir la bendición del cielo en nuestro ejército si insultamos mediante nuestra impiedad y necedad. Añadido a esto, es un vicio tan malo y tan bajo, sin tentación, que todo hombre de sensatez y virtud detesta y lo menosprecia. Firma General George Washington. Incluso en el día de Washington quedaba algo del impacto residual social de la influencia cristiana de esta nación. En general, no creía que el ejército podía ser bendecido si sus palabras eran sucias y profanas. Entonces, nuestra oración debe ser la oración del salmista en el Salmo 141:3, quien dijo: Pon guarda a mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Guarda mis labios. Permítame llevarlo al versículo 30. Quizás diga más de esto la próxima vez, pero por ahora es importante. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Probablemente la gente que es más amable con usted, la gente que es más generosa con usted, la gente que lo ama más a usted, la gente que hace más por usted, oye sus mejores palabras, ¿cierto? Creo que probablemente usted guarda su lengua cuando usted está cerca de la gente que usted admira, la gente que ha hecho el mayor bien en su vida. Eso es exactamente lo que está diciendo esto. ¿Sabe quién ha hecho el mayor bien por usted? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Él hace por usted? Lo selló usted para el día de la redención. Vimos eso allá atrás en el capítulo 1. El Espíritu Santo aseguró su recompensa eterna. El Espíritu Santo está guardándolo a usted. Usted es guardado por el Espíritu Santo, es protegido por el Espíritu Santo para recibir su herencia eterna. Ningún ser humano jamás le ha hecho a usted un favor como ese. Pero si usted miente, y si usted está enojado, y si usted roba, y si usted habla palabras perversas, usted entristece al Espíritu Santo, el que más ha hecho por usted. Otras personas quizás no oigan. Él oye toda palabra y Él es entristecido. El Espíritu Santo ha sufrido una tristeza tan grande por mucho, mucho tiempo. Allá atrás en Isaías, capítulo 63, versículo 7. Dios repite todo lo que Él ha hecho por Israel. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Isaías solo está repasando las misericordias de Dios, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿No es eso sorprendente? Él los tomó para sí mismo. Y Él se volvió su Salvador. Y Él sufrió la aflicción de ellos. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió.
y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Eso podrá ser dicho de nosotros, ¿verdad? Eso es la salvación, ve el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Entristecer al Espíritu Santo no es algo ligero. Por cómo vive usted su vida, usted establece el curso de lo que el Espíritu hace en su vida. Si usted entristece al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se vuelve en contra de usted para disciplinarlo. Si usted agrada al Espíritu Santo, Él lo bendice a usted. Dice usted, ¿realmente el Espíritu Santo se entristece por mi vida? Sí, el Espíritu Santo es entristecido y el término aquí usado significa tristeza severa. Y mire, sabemos que Dios en el libro de Jeremías derramó lágrimas y Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, derramó lágrimas. Y el Espíritu Santo es contristado. Esa palabra también significa tristeza. El Espíritu, la obra primordial del Espíritu Santo es asegurar su salvación eterna. Entonces, las Escrituras no están diciendo no pequen, de lo contrario el Espíritu Santo podría dejarlos. Él está diciendo no pequen porque Él nunca los va a dejar. Entonces, no es que usted no está pecando por temor, sino que no está pecando por amor. El que más ha hecho por usted es Dios, el Espíritu Santo, y su motivo para la santidad es gratitud y adoración. Deseche la mentira, deseche el enojo, deseche el robo, deseche las palabras corrompidas, y usted no le va a dar un lugar a Satanás, y usted no va a contristar al Espíritu Santo, y usted va a experimentar su fruto y bendición. Oremos. Padre, hemos llegado al punto en el que es nuestro deseo que tu Espíritu Santo tome la palabra que hemos oído y la aplique a nuestros corazones. No es que nos sentamos bajo la predicación de la palabra de Dios para que podamos ser espiritualmente entretenidos. Es para que seamos instruidos y convencidos de pecado y alentados. Y yo sé, Señor, que incluso conforme oro, que hay muchas personas en esta congregación, ciertamente la mayoría de ellas, que oyeron esta palabra hoy y amaron lo que oyeron, desearon lo que oyeron que fuera verdad en sus vidas, anhelaron ser fieles, anhelaron ser obedientes, porque tú has transformado sus vidas, porque tú los has transformado. De tal manera que incluso esta confrontación contra el pecado es un aliento para el creyente verdadero, porque el creyente verdadero dice sí, sí. Y ese es el Espíritu dando testimonio con su Espíritu de que te pertenecen. Pero hay algunos aquí que no tienen sentido de anhelo o deseo por estas cosas justas. Y ahí se encuentra la evidencia de que están sin Dios, de que son insensibles, endurecidos en su pecado, porque ellos desean las cosas mismas, que son lo opuesto a lo que los creyentes verdaderos desean. Y de esta manera podemos examinar nuestros propios corazones esta mañana y conocer nuestra propia condición espiritual. Conforme nuestra respuesta es sí, Señor, esto es lo que deseo para tu gloria. No quiero entristecer al Espíritu, quien ha hecho un bien eterno para mí como este. Señor, en ese sentido, incluso el mensaje que convence de pecado como este se vuelve causa para regocijo, porque el Espíritu está afirmando esto en nuestros corazones, y esto es lo que sabemos que deseamos. Gracias por ese testimonio. Para aquellos que no te conocen, Señor,
Concédeles gracia salvadora y poder este día, oramos. En el nombre de nuestro Salvador. Amén.